Bueno, y vamos a hablar ahora de un tema muy importante, muy interesante. Estate atento porque quizás tenés en tu familia a alguien que esté necesitando por ahí entender un poco de qué se trata esta situación compleja en la que estamos atravesando, porque el 25% de los argentinos hoy actualmente sufre la obesidad o tiene este tipo de patología en algún ámbito cercano de su familia. Y me parece muy interesante hablar cómo fue escalando ese número en nuestro país para estar muy cercano a porcentajes de otros países del mundo que siempre fueron catalogados como países que tenían una obesidad mayor, Sí, no sé, por ejemplo, Estados Unidos. Sí, es una problemática que además empieza a preocupar porque ahora niños. son las infancias. Exactamente. Creo que asciende el número en las infancias. Exactamente, y para que nos cuente un poco todo eso vamos a charlar con el doctor Gustavo Frechel, él es jefe de la División Nutrición del Hospital de Clínicas de la UBA. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, primero Un preguntarle... gusto estar con ustedes. Muchas gracias, igualmente. Primero preguntarle cuál es la situación actual en nuestro país relacionada con la obesidad y cómo fue escalando eso en las infancias. Bueno, la situación actual es el último registro que tenemos, que vos estabas comentando, es del año 2018, que es la última encuesta nacional de factores de riesgo cardiovascular, que justamente se empezó a realizar en el año 2005 y a partir del año 2005 se llevó adelante cada 4 años, o sea, 2005, 2009, 2013 y después se hizo en el año 2018 la última. No hubo otra encuesta de esas ¿Y qué parámetros se características. tienen en esas encuestas? Es una encuesta amplia donde se llevan adelante, es una encuesta telefónica, pero un número muy importante de individuos encuestados, son 42.000, más de 42.000 personas que se encuestan y fundamentalmente se pregunta sobre factores de riesgo cardiovascular, obesidad, hipertensión, diabetes, y fumar, cigarrillo, tabaco, etcétera. Y específicamente en el caso de obesidad, en el 2005 el 14% de la población tenía obesidad. En el año 2018, o sea, 13 años después, esto escaló al 25%. Que es el número Entonces hasta hubo un ahora que aumento. tenemos, digamos, no tenemos un número El último actualizado. número es el último número, es la última encuesta, es el último número que tenemos. O sea que hoy podría O ser sea mayor. que hoy podría ser mayor, no lo sabemos. ¿Y por Probablemente sea mayor. por qué en estos años creció tanto ese porcentaje? Bueno, hay una serie de factores, porque bueno, la obesidad la tenemos que considerar. La obesidad es un acúmulo de grasa en nuestro cuerpo que torna a lo que se llama el tejido adiposo con un mal funcionamiento, que produce una serie de moléculas que le hacen bastante daño a nuestro organismo y libera también grasa que se va ubicando en otros lugares del cuerpo que no están dispuestos para aceptar esa grasa, es lo que se llama grasa ectópica. Entonces, hay una serie de condicionamientos que tienen que ver con la alimentación y con el sedentarismo, que son los factores que fundamentalmente llevan a la alta prevalencia de obesidad que hay en nuestra población. Porque no solo hay obesidad, sino que también hay un importante número de sobrepeso, que es aproximadamente el 36% de nuestra población. O sea que si sumamos sobrepeso más obesidad, las 2/3 partes de nuestra población están fuera de un peso normal. O sea, solo 1/3 parte de nuestra población tiene un peso normal. Entonces, Doctor, bueno, sí. buenos días. Recién hacías la mención de cuáles son estas características que generan que la población sea propensa, ¿no?, a tener obesidad o sobrepeso. Y quería consultarte cuáles son los factores sociales que también tienen que ver con esto, porque, digamos, en algunas culturas ya sucedía, en Argentina no, es una novedad que ha crecido en los últimos años. Tiene que ver con los cambios, por ejemplo, en las cuestiones alimentarias, en que es más difícil acceder a una calidad nutricional, que no haya accesibilidad, en los cambios de hábitos alimentarios,
¿Cuáles son esos factores sociales que hacen que nuestra población sea más propensa a estas enfermedades? Bueno, es un problema que va más allá de que, digamos, que va entre todos los grupos sociales. Claro. Es transversal a los distintos grupos sociales. De todas maneras, bueno, todos sabemos que una alimentación saludable, que está basada en el aumento de vegetales, de cereales, de frutas, está dentro de una canasta alimentaria que justamente está bastante incrementada en cuanto a sus costos. Exacto. De manera tal de que hay estratos sociales, indudablemente, que el acceso a este tipo de alimentación saludable se les hace más complicada. Y por lo tanto, es más fácil el acceso en cuanto a costos a una alimentación basada en harinas, en grasas saturadas, que son todos factores de la alimentación que llevan a un aumento de los niveles de obesidad y de sobrepeso. Entonces, indudablemente, hay una serie de factores que nosotros llamamos factores ambientales, que tienen que ver con el tipo de alimentación, que justamente predisponen y desencadenan este tipo de aumento significativo de los niveles de obesidad en nuestra sociedad. Gustavo. Y además también hay una predisposición genética. O sea que ambos factores, lo genético y lo ambiental, fundamentalmente cuando hablamos de lo ambiental, es lo alimentario, impactan en el desarrollo de los niveles de obesidad. Claro. Gustavo, Julieta te saluda. Preguntarte también, después de la ley de etiquetado frontal, ¿qué cambios vos podés observar? ¿Qué cosas podés, el consumo de alimentos ultraprocesados? ¿Qué cambios podés notar en cuanto a la concientización que hay en estos momentos? ¿Impactó, influyó, cambió algo? Sí, todo el mundo ve la etiqueta y le da igual y lo come Claro, igual. ¿y qué prevención, qué consejos en cuanto a la prevención nos podés dar? Bueno, son dos preguntas en una. Una, la del etiquetado frontal, todavía no tenemos trabajos que nos justifiquen un cambio en la actitud de la población. O sea, todavía no contamos con esa información. Es una advertencia, es importante, de todas maneras la ley de etiquetado tiene algunas consideraciones particulares que quizás en algunos aspectos deberían ser revisadas, porque también quedan otros alimentos que no llevan el etiquetado, que también son perjudiciales y no constituyen una dieta saludable, una alimentación saludable. Entonces, hay algunas consideraciones específicas, pero de todas maneras es un avance, es una advertencia, pero se necesita de mayor campañas, de mayor presencia del Estado en cuanto a la advertencia de lo que es justamente una alimentación saludable. Y a incluir en esa canasta básica, esos alimentos que muchas veces son más costosos porque son más saludables, porque no son ultraprocesados y demás, en donde no todo el mundo tiene acceso. Obviamente es un tema que necesitamos ahondar muchísimo más porque es muy importante y porque es fundamental, sobre todo en nuestras infancias, generar un hábito saludable, tanto de alimentación como de actividad física en estos momentos en donde el celular y estar adentro de casa invaden a todos los hogares y nadie quede ajeno. Doctor Gustavo Frecha, el jefe de la División Nutrición del Hospital Clínicas de la UBA, lo esperaremos seguramente pronto aquí para seguir conversando. Muchas gracias por el contacto. Bueno, un gusto estar con ustedes. Igualmente. La parte emocional vamos a tener que hablar también, ¿no? Sí. De lo que significa alimentarte bien, además del dinero, ¿no? Sí, de todo claro, de que aprender a comer culturalmente bien. y emocionalmente poder comer bien. Escúchame, hablando de